Muy buenos días, son las 11:18, una hora menos en Canarias. Comienza en este punto la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. El ministro Salvador Illa tiene, recordamos, comparecencia en el Congreso a las 12 del mediodía. Eso nos conduce a rogar a los medios de comunicación que van a participar en este acto informativo a formular una pregunta por medio. Tengamos en cuenta que el ministro tendrá que desplazarse de esta sala hacia el Congreso como muy tarde a las 12 menos 20. Así que comenzamos. Tiene la palabra el ministro de Sanidad. Buenas tardes. Buenos días. Muy buenos días. En breves momentos, los técnicos, el doctor Simón y los otros técnicos, les darán a conocer las cifras epidemiológicas correspondientes al día de ayer y que anunciaremos en breve. Son unas cifras que se mantienen alrededor de un 2% de incremento de contagios. Quiero recordar que hace un mes estábamos en índices de incremento de contagios de 35%, es una evolución favorable que permite afirmar que estamos consiguiendo los objetivos de desaceleración y de ralentización que teníamos para esta semana, pero todavía estamos en una fase dura de la epidemia y, por tanto, seguimos en confinamiento. En ese sentido, el presidente del Gobierno ayer solicitó y obtuvo la aprobación del Congreso para prolongar durante 15 días más el estado de alarma. Saben ustedes, porque también lo hemos explicado, que en los términos en que fue autorizado ayer por el Congreso la prórroga del estado de alarma y que mañana va a ser discutido y sometido a consideración del Consejo de Ministros, se me permiten, como ministro de Sanidad, adoptar algunas medidas de alivio. Y saben también que anuncié que una de estas medidas que estábamos trabajando con la Vicepresidencia de Derechos Sociales consistía en permitir paseos de los niños menores de 14 años, que son 6 millones de niños en España. Bien, pues hemos estado trabajando, como les he indicado, con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, hemos escuchado la opinión de pediatras, de sociedades científicas de pediatría, de psicólogos, de psiquiatras, de sociólogos, evidentemente también de epidemiólogos, y hemos ya ultimado una orden en este sentido que, si el Consejo de Ministros mañana da autorización a este decreto de alarma en los términos en que fue autorizado por el Congreso de los Diputados, pues publicaríamos el sábado para que fuera operativa ya y estuviera vigente este domingo. Quiero indicar que vamos a actuar con la máxima, como siempre hemos hecho, con la máxima cautela y con la máxima prudencia, también en materia, como no puede ser de otra manera, de niños. Y quiero también decir que también para los niños y las niñas son muy importantes las tres prioridades que hemos venido reiteradamente indicando. La prioridad de mantener una distancia interpersonal idealmente de 2 metros, mínimo de 1 metro, la segunda prioridad de lavarse con mucha frecuencia las manos, y la tercera prioridad de mantener una higiene muy estricta en los espacios tanto privados como públicos. Y a estas tres prioridades, que son las fundamentales para disminuir el contagio, para evitar contagiarnos y contagiar a otras personas, se añade una recomendación, es la recomendación de usar mascarillas higiénicas cuando no se puedan cumplir estas tres medidas, pero el uso de la mascarilla no sustituye en ningún caso el cumplimiento de la distancia interpersonal de 2 metros, si puede ser, sino como mínimo de 1 metro, del lavado frecuente, muy frecuente de manos y de la higiene en espacios públicos y privados. Pues bien, con todas estas características y consideraciones, la orden que hemos estado trabajando con la Vicepresidencia de Derechos Sociales va a serles detallada en cuanto a su contenido por el Vicepresidente de Derechos Sociales. Muchas gracias, Salvador. Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del Gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido, pero sé que muchos y muchas estáis con vuestros padres, con vuestras familias. Hoy hablamos de vosotras y de vosotros, y lo primero es que querría pediros disculpas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas, en el Gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias. Sé que este confinamiento para vosotros y vosotras, para los niños y niñas, no está siendo nada fácil. Habéis tenido que dejar de ir al colegio y estar con vuestros profesores y con vuestros amigos, habéis dejado de ver a muchos amigos y a muchos familiares, tenéis que jugar en casa y no habéis podido salir a la calle a jugar, y quiero daros las gracias. Quiero que entendáis que cuando se tienen que tomar decisiones que son muy difíciles, a veces nosotros podemos hacer mal las cosas y por eso os estamos pidiendo perdón. Y también por eso os queremos dar las gracias por lo que habéis demostrado. Decimos muchas veces que este virus lo paramos entre todos y a lo mejor no hemos hablado todo lo necesario del papel tan importante que habéis hecho los niños y niñas de este país y que seguís haciendo, portándoos muy bien en casa y haciendo un esfuerzo que es fundamental
para que podamos volver lo más pronto posible a la normalidad. Creo que este domingo, que ya vais a poder salir, el aplauso de toda la sociedad os lo merecéis los niños y las niñas. Y paso a concretar ya con un lenguaje un poco más serio. Os informo a las familias, a los niños y niñas, que a partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día, durante 1 hora, en un entorno de 1 kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. El horario en el que se podrá disfrutar de estos paseos será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y os recomendamos, eso sí, evitar las horas puntas en las que hay más gente en la vía pública para evitar posibles contagios. Los niños y niñas podrán ir acompañados en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos. Se permitirá la salida de un adulto, insisto, que también puede ser un hermano mayor. Podrá salir hasta con 3 niños que convivan con él o con ella. El adulto acompañante deberá estar en todo momento a una distancia que pueda controlar a los niños y niñas con los que salga a pasear. Es muy importante respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y con otros adultos que ya han aconsejado a las autoridades sanitarias. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar. En el caso de niños y niñas que viváis en un entorno rural, se podrá salir a pasear por el campo o por el bosque, respetando siempre, por supuesto, las medidas de distanciamiento social. No podrán salir del hogar niños, niñas o adolescentes con fiebres o con síntomas que puedan ser compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en cuarentena. En los próximos días vamos a publicar, además, una guía muy accesible para explicar todo esto y para que todo el mundo tenga accesible en sus teléfonos y en sus casas esta información. Se trata de medidas, como explicaba Salvador, que han estado estudiando un equipo técnico compuesto por representantes de los Ministerios de Sanidad, de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, y que se basan en un equilibrio entre los criterios sanitarios y de control de la epidemia y los derechos y el bienestar físico y emocional de los niños y niñas, en la línea que marcaba la Dirección General de Infancia y muchas organizaciones defensoras de los derechos de los niños y de las niñas. Muchas gracias.